En este caso se ha preguntado a varias familias sobre el número de dispositivos electrónicos, ordenadores, tablets, móviles que tienen. El resultado de la encuesta se recoge en la siguiente tabla. Bueno, vamos a hacer un estudio estadístico. Bien, en la primera columna nos pone los dispositivos electrónicos que tiene cada familia, de 0 a 6. ¿Vale? De 0 a 6, ha habido 3 familias que tenían 0, que no tenían ninguno, 7 familias que tenían un dispositivo electrónico, etc. ¿Vale? 65 familias que tenían 3 dispositivos, etc. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, para preparar nuestro estudio estadístico, es calcular las siguientes columnas, es decir, la columna FI-XI y la columna FI-XI al cuadrado. Vamos a la primera columna FI-XI se obtiene multiplicando esta columna tercera, la primera por la segunda. 0 por 3, 0, voy multiplicando todos y así obtengo 7, 40, 195, 196, 85 y 12. La cuarta columna se obtiene multiplicando la primera por la tercera y se obtiene 0 por 0, 0, 7, 80, 585, 784, 425 y 72. Bien. Bueno, vamos a necesitar también, para hacerlo distinto, para calcular los distintos parámetros estadísticos, vamos a necesitar las sumas. Sumamos las columnas, la primera nos da 163. La segunda, si la sumamos, nos da 535. Y la tercera, 1953. A partir de ahí, vamos calculando cosas. Empezamos. Primero los parámetros de centralización. La media. La media tenemos que se representa con esa barra la suma de los FI dividido por la suma de los FI. Es decir, en nuestro caso, 535 partido 163. Bueno, pues esto nos da una media de 3,28 dispositivos electrónicos. Es decir, la media es que cada familia tiene de media 3,3 dispositivos electrónicos. Siguiente parámetro. La moda es el número de dispositivos electrónicos que más se da. Si nos fijamos en la frecuencia, pues tenemos que 65 veces, el máximo, ocurre que hay 3 dispositivos electrónicos. Entonces la moda es 3 dispositivos electrónicos. Estos son los parámetros de centralización, media de 328, ¿vale? Y una moda de 3. Vamos con los parámetros de dispersión. Empezamos con la desviación estándar. La desviación estándar nos va a decir, sigma, nos va a decir cómo se desvían los datos de la media, cómo de dispersos están con respecto a la media, que es 328. ¿Están muy agrupados en torno a la media o están muy dispersos? Eso es lo que nos mide la desviación estándar. Vale, para eso tenemos que usar la siguiente fórmula.
Bueno, en nuestro caso, los números son 1953, ¿vale? Este de aquí, el resultado de la suma de la cuarta columna, dividido por 163, segunda columna, menos 3,28 al cuadrado. Bien, pues todo esto, hacemos la raíz, tenemos la desviación estándar de 1,099. Vale, esa es la desviación. Es decir, que para entendernos, si la media es 3,28 dispositivos electrónicos por familia, los datos estén dispersos uno hacia arriba de la media y uno hacia abajo de la media. Es decir, es como que se dispersan de esa manera. ¿Vale? Eso sería un poco la interpretación. Desviación estándar. Y por último, coeficiente de variación. ¿Vale? Coeficiente de CV es igual a sigma dividido por la media. En este caso tenemos, bueno, 1,099 dividido por la media, que es 3,28. Eso nos produce un coeficiente de variación del 0,335 o lo que es lo mismo, un 33,5%, que nos está diciendo, bueno, pues que los datos tienen una dispersión grande. ¿Vale? Una dispersión del 33 es una dispersión bastante grande, es decir, que no están muy agrupados en la media. Bueno, esto también se observa en el gráfico. En este caso, como la variable es cuantitativa, fijamos aquí, es cuantitativa discreta, vamos a hacer un diagrama de barras en el que las barras están separadas. Para hacer ese diagrama de barras, voy a coger las columnas que tengo que representar. Si puedo. Que igual no puedo. A ver. Vamos a ver. Si me deja. No. Bueno. Nos vamos con todo. Ponemos aquí. Bien. Bueno, pues tampoco hay bien, esto no me hace falta. Ni tampoco me hace falta esto. Vale, vamos a poner la cuadrícula y vamos a hacer unos ejes. Vamos a representar las familias, si nos fijamos, 65 familias es el máximo. Entonces, para hacer un calibrado, yo voy a poner, por ejemplo, voy a hacer lo siguiente, vamos a ver. Vamos a poner por aquí, por ejemplo, dispositivos electrónicos X, que van a ser los X sub Y. Vale, y vamos a tener también familias. Familias que van a ser los F sub I. Vale, vamos a tratar, a ver. Dispositivos electrónicos, voy a poner aquí, y las familias vamos a poner aquí. Vale. Bueno, pues los dispositivos electrónicos que tengo del 0 al 6 voy a utilizar
ejemplo, aquí va a estar 0, el dato 0. Dejo un espacio. 1, 2, 3. Voy a dejar un espacio entre barra y barra. 4, 5 y 6. Y con respecto a las familias, cada cuadro, como tengo que llegar a 65, cada cuadro va a ser 5. Es decir, aquí va a estar, esto va a ser 5, 10, 15, 20, ¿vale? Esto, por ejemplo, son 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, ¿vale? Es decir, estas marcas van a ser las de... Bien. Bueno, vamos con a ver si podemos poner ya las columnas. Primera, 3 familias tienen 0 dispositivos electrónicos, ¿vale? 3, y aquí está el 5, no me va... A ver, creo que no me va a dejar. 3 familias, entonces es casi... Si no me deja, lo voy a tener que hacer a mano. Vale. 3 familias tienen... Lo voy a tener que hacer a mano. Vale. 0, un poquito menos de 5, quizás sería todavía más bajo. 7 familias tienen 1. 7 familias tienen 1. 20 familias tienen 2. Este puede que sí me deje. 20 familias, a ver si me deja. Tienen 2. Este sí me deja. Luego, 65 familias tienen 3. Este también me va a dejar. 49 familias tienen 4. Este ya lo voy a tener que hacer a mano. 49 familias. Si voy subiendo, es que es un poco menos y no me va a dejar. Ahora va a llevar. 49 familias. Bueno, esa barra peor. 49 familias tienen 4. 17 familias tienen 5. Tampoco me va a dejar. Esto es 15, 16, 17. Y 2 familias tienen 6. 2, sí, muy poco, tienen 6. Bueno, pues aquí se está notando. Vamos a esta. Se está notando cómo de verdad hay. Pues esto no mejora. Cómo de verdad hay bastante dispersión en los datos. ¿Vale? Es decir, ese 33% que me ha salido de coeficiente de variación se está viendo porque, fijaros que aunque la columna que corresponde prácticamente, la de la moda, que es la de la media 328, ¿vale? Pues fijaros que hay columnas muy grandes alejadas, ¿vale? Es decir, con 2 dispositivos y con 5 dispositivos hay columnas bastante altas. Y por eso sale un coeficiente de variación del 33% que tenemos aquí. Bueno, o sea, los datos están en cierto modo dispersos. ¿Vale? Bien. Siguiente ejercicio. Nos dice ahora, se ha realizado una encuesta sobre el sueldo de los trabajadores de una ciudad. Los resultados se reflejan en la siguiente tabla. Bueno, el sueldo es una variable cuantitativa continua, por eso lo hemos agrupado en intervalos de 0 a 500 euros, de 500 a 1000, de 1000 a 1500. Tenemos, por ejemplo, 29 personas que ganan entre 500 y 1000. Si alguien nos ha respondido que gana exactamente 1000, entonces lo metemos en este intervalo, ¿vale? Por eso tiene aquí el corchete. Bueno, pues aquí estamos viendo el número de personas que no han contestado que ganan esos sueldos. Lo primero que vamos a hacer para realizar el estudio estadístico es la columna de la X que
es lo que llamamos la marca de clase. En este caso, de la variable continua, la marca de clase que es la mitad del intervalo. Pues entonces, en este caso tenemos 250, la mitad de 0 y 500 es 250, la mitad de 500 y 1000 son 750. Si los intervalos van de 500 en 500, las marcas de clase también van de 500 en 500. Vale. Bien, vamos a completar las siguientes columnas que van a salir ahora muy grandes porque ya los números son grandes. Estos números ya van a salir bastante grandes. Bueno, empezamos, vamos multiplicando, fijaros, esta va a ser la columna 0, yo voy a llamar columna 1, primera, segunda, tercera y cuarta. Entonces, la tercera columna se obtiene primera por la segunda. Pues vamos poniendo resultados que van a salir grandes, pero la última columna va a salir muy grande. 21.000, voy a poner los puntos de 0 para que sea los puntos de miles para que sea más fácil distinguir los números. 40.000, estoy multiplicando esta columna primera por la segunda. 31.500, 24.750 y 8.250. Bueno, la siguiente columna, la cuarta, se obtiene multiplicando la primera por la tercera y sale ya números muy grandes. 1.000.000, 16 millones, 312.500, 50 millones, 125.000 millones, 125.000, 55 millones de nuevo, 687.500 y por último 22. Bueno, estos no son 687.000. Vale. Bien. Bueno, tenemos que sumar, como siempre, necesitamos sumar estas columnas. Vale. La suma, acordaros que las calculadoras, los puntos de miles, estos son las representan con comas, cuidado con eso. La primera columna suma 109 personas, son las que le hemos preguntado. La segunda, 130.000 es lo que ganan entre todas juntas. Y esta columna suma 200 millones, 812.000. Vale, con estos números tan grandes vamos a calcular los parámetros de centralización. Empezamos por la media. La media. Tenemos la suma bien, en este caso tenemos 130.250 dividido entre 109 y nos da un sueldo medio de 1.194,95 euros. Entonces, estas personas cobran una media de 1.194, casi 1.200 euros. La moda nos fijamos cuál es la que más frecuencia tiene. Vemos ahí que es 32 la frecuencia máxima y corresponde a una marca de clase de 1.250. Pongo la marca de clase. 1.250 euros, ¿vale? Es la moda. Fijaros que está cerca de la media.
Estos son los parámetros de centralización. Vamos ahora con los parámetros de dispersión. Empezamos por la desviación estándar. Vamos con la desviación estándar. Bueno, la desviación estándar, que va a salir ahora a números muy grandes, tenemos bueno, la desviación estándar es la raíz cuadrada de todo esto, es decir, 200 millones 812.500 dividido entre 109 menos la media, que es 1194,95 al cuadrado. Vale, y esto sale 643,74. O sea que fijaros que si la media es 1200, hay una desviación de 600. Los datos tienen una dispersión de 600 hacia arriba, 600 hacia abajo. O sea que hay una dispersión bastante grande. Digamos que nos está diciendo que hay gente que cobra bastante y gente que cobra, hay mucha diferencia en los sueldos. Eso es lo que te está diciendo, que hay mucha diferencia en el sueldo. Por último, el coeficiente de variación, que es ver en porcentaje en cuánto es esa dispersión, cuánto supone. Acordaros que es sigma dividido por la media. En este caso tenemos 643 dividido entre la media, que hemos dicho que es 1.194,95 euros, y nos sale 0, o una dispersión en porcentaje de un coeficiente de variación de 53,87. Significa que hay mucha dispersión, es decir, que los sueldos son muy distintos, ¿vale? Hay un rango de sueldos muy amplio, es decir, que hay gente que cobra mucho y gente que cobra poco. Hay mucha diferencia de sueldos, ¿vale?, en las personas. Bueno, aquí se nos olvidó como parámetro de dispersión, se nos olvidó el rango, que lo voy a poner aquí ahora. ¿Me he acordado ahora? El rango. Fijaros que el rango, para hacer el rango, nosotros vamos no nos vamos a fijar en la marca de clase, sino que vamos a hacer desde el sueldo más alto, 3.000, hasta el sueldo más bajo. Es decir, hemos hecho esta encuesta en un rango de 3.000 menos 0 igual a 3.000, ¿vale? Está hecho en un rango de 3.000 euros, ¿vale? Y en el ejercicio anterior, que también se nos olvidó el rango, ¿vale? Lo voy a poner aquí. El rango, que tenemos que ver el cálculo primero, era, en este caso estamos haciendo los dispositivos electrónicos 6 menos 0, ¿vale? 6 menos 0 igual a 6, ¿vale? Eso nos faltaba también, el rango. Bien, ¿vale? Otro parámetro a tener en cuenta es decir sobre qué estamos hablando cuando hablamos de sueldo, desde dónde hasta dónde. Pues en este caso tenemos un rango de 3.000, ¿vale? Esa amplitud también es interesante conocerla. Bueno, vamos a la gráfica. Como estamos ahora con una variable cuantitativa continua, la gráfica va a ser un histograma. Histograma, me llevo las columnas que me interesan. Bueno, vamos a ver lo que coge. Un histograma, es decir, las barras van a estar juntas.
Vale. Vamos a ver si podemos coger esto. Las barras van a estar juntas. Vamos a poner una cuadrícula. Vamos a hacer unos ejes. Yo voy a necesitar aquí, estoy viendo, para ver los cuadrados que necesito, veo que en la F el valor más grande es 32. 32. Si yo cada cuadro son 2 unidades, cada cuadro necesito 16 cuadros. Entonces eso pues no está mal. 16 cuadros. Entonces yo voy a coger aquí 16, que creo que aquí los hay, si no lo alargo. Y en el eje X, tengo que representar estos intervalos de 0 a 3000, de 500 en 500. Entonces yo voy a poner barras de 2 cuadrados cada una. Cada barra de 2 cuadrados de ancho. Como tengo 6 intervalos, pues voy a necesitar unos 12 cuadros. Vale, con esto es suficiente. Bien, vamos a escribir aquí. Las leyendas de los ejes, sueldo. Vale, lo vamos a poner. Le voy a poner la unidad. Y otra leyenda, voy a poner personas. Bueno, personas. ¿Vale? Que es la columna de la F. Bien, esta vez lo voy a hacer así. Bueno, vamos a poner cada cosa en su sitio. Sueldo. Y luego personas. Va a ser en la F. La voy a tener aquí. Bueno, pues vamos a calibrar los ejes. Sueldo. Y voy a poner la primera de 0 a 0. 500. Fijaros cómo voy poniendo las 1000. 1500. 2000. 2500. 3000. Vale, me van a salir 1, 2, 3, 4, 5 y 6 barras. ¿Vale? Una para cada intervalo. Vale. Personas, hemos dicho cada cuadro va a ser 2. Es decir, esto va a ser 2 personas. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20. 20, correcto. 22, 24, 28, como tengo que llegar a 32, necesito alargar esto bastante. A ver, 22, 24, 26, 28, 30. Bueno, vamos a empezar a hacer las barras. Bien. Empezamos. 16 personas ganan entre 0 y 500. No me va a dejar. Esto no me va a dejar hacer, lo voy a tener que hacer. Bueno, sí me va a dejar. 16 personas. El siguiente puede que no me deje. 29 ganan entre 500. 29 sería, esto sería 28. Vamos a hacer una cosa, que lo podía haber hecho antes. Vale, lo podía haber hecho antes. Vamos a hacer una cosa, completo esto a mano. Como son 29, esto es 28, 29, lo completo a mano. Bueno. Y bueno, siguiente. 32. 32. Vamos a ver. 32. 32, esta sí, si me permite. Los que son para me deja. 18. 18 significa 18 hasta aquí. Porque eso eran 16. 18 personas. Vale, en esta barra. 11
Vale, 11, voy a hacer lo siguiente, vamos a completar la mano. 11 sería, aquí no creo que me deje. 11, efectivamente no me deja. Sería algo así como, tengo que ir por la mitad, bien. Y por último, 3, para acabar, 3, esto es 2, 3. Bueno, ya lo acabamos. 3. Bueno, pues esto sería 16, 29, etcétera, 32. Vale, aquí vemos cómo, aunque la media sea 1200, ¿vale? 1194, es decir, la media 1200 está por aquí, 1100, por aquí está la media, ¿vale? Aunque la media esté por ahí. Fijaros cómo los datos están muy dispersos, las columnas alejadas de la media son bastante grandes. Esto es lo que comentábamos, que los sueldos son muy distintos, ¿vale? En las personas, ¿vale? Son muy distintos. Bien.